problema es el siguiente. Básicamente hay tres formas de manejar un tipo de cambio. Uno es tener un tipo de cambio fijo, por ejemplo la convertibilidad, ¿no? Que la relación del dólar al peso queden fijas de manera permanente. Esto se puede hacer en un breve periodo de tiempo, pero lo normal es que el tipo de cambio, como todo proceso económico y social, cambia y va variando en función de las circunstancias. Ahora hay dos posibilidades alternativas. Uno en el otro extremo es esto que ha propuesto Macri de la libre flotación, o que lo fije el mercado, y yo creo que fue Rulo de la Torre que lo dijo, ¿no? O sea, ¿quién es el mercado? Parece una abstracción, pero digo, a ver, la discusión es si el tipo de cambio lo administra el Círculo Rojo, claro, o si el tipo de cambio lo administra el Banco Central. El Banco Central, ¿qué políticas ha estado llevando en estos años? Una flotación administrada, que es, se lo deja variar, pero dentro de ciertos límites, porque el tipo de cambio es un instrumento que sirve, por un lado, para que haya estabilidad de precios, para que haya estabilidad financiera, pero por otro lado, también hay que irlo administrando para que haya competitividad, ¿no? Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio y eso se logra mediante distintos instrumentos que tiene el Banco Central. Pero acá la discusión precisamente es esta: ¿quién conduce la política? ¿Quién conduce la política económica? Si es el Banco Central o es el Círculo Rojo para beneficio de sus intereses. Me gustaría que explicaras, Alejandro, esto del Banco Central en su nueva función desde los últimos tiempos, porque era otra cosa el Banco Central en Argentina y en muchos países dependientes, ¿no? Bueno, históricamente el Banco Central fue parte de un equipo donde estaba el Ministerio de Economía y otros organismos de gobierno para formular la política económica. En algún momento de los años 80 y 90 se construyó esta ficción de Banco Central independiente, ¿no? O sea, Banco Central independiente de la política económica, como un organismo que solo tenía que preocuparse por que haya inflación baja y que no debía responder ni a la Presidenta de la Nación, ni al Congreso, tenía que ser un instrumento aislado de cualquier gobierno. Obviamente, ustedes dirán, independiente ¿de quién? Del gobierno, pero dependiente de quiénes, ¿no? O sea, claramente el Banco Central ha sido, particularmente en las últimas décadas, en muchos países en desarrollo y en Argentina también, el instrumento a través del cual el sistema financiero comandaba la política económica. Hay un caso extremo. Ustedes saben que en el 2002, en la crisis argentina, un economista del Fondo Monetario Internacional presentó un papel que decía que el FMI tenía que nombrar a un ministro de Economía y a un presidente del Banco Central, ¿no? O sea, precisamente era esta lógica. Y qué importante es lo que pasó desde el 2012 para acá, porque se creó una carta orgánica del Banco Central que cambió la lógica del Banco Central de los 90, donde era una caja de conversión que solamente controlaba la política monetaria para que hubiera teóricamente una inflación baja, y desde 2012 tenemos un Banco Central que tiene otros objetivos, que son objetivos múltiples. En la Carta Orgánica del Banco Central está, además que es un objetivo, el empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo con inclusión social. Es decir, objetivos múltiples y que hay que coordinarlos con otros organismos de gobierno. ¿Y qué nos ha permitido todo esto? En primer lugar, poder controlar el tipo de cambio, que es lo que le molesta al establishment, orientar el crédito, hacer que exista una línea de crédito productiva, ponerle topes a las tasas de interés para los créditos, todas cosas que no se podían. Ponerle un piso a la tasa de interés para que los bancos le paguen una tasa razonable a los ahorristas, tener una superintendencia de entidades financieras que verdaderamente tenga facultades para controlar a los bancos. Es decir, un Banco Central de verdad que forme parte de un gobierno con objetivos coherentes con una política de desarrollo. Lo que muchos añoran es un Banco Central que sea esclavo del sistema financiero y que sirva nada más al servicio del neoliberalismo. Por eso yo creo que lo de Macri es muy positivo, porque creo que desnuda, ¿no? O sea, como decía el informe, de alguna manera no es importante mi persona. Lo que es importante y lo que está en discusión es el rol del Banco Central, la Carta Orgánica, la supervisión a los bancos, porque también él hace esta denuncia
cuando el Banco Central se presenta penalmente porque el gobierno de la ciudad autorizó cuevas sin facultades para operar en cambios sin la autorización del Banco Central, a pesar de nuestras notificaciones, de que lo intimamos, nunca nos contestó, y cuando nos contestó dio una información parcial. Entonces, obviamente esto fue una reacción a esto que tiene que investigar la justicia, pero por otro lado, creo que de alguna manera corre del velo de este supuesto Macri confuso, que si aparecía alguien de Júpiter o alguien que está un poco distraído, puede creer que es alguien progresista, ¿no? Creo que realmente vimos lo que es Macri, o sea, Macri es la cría de Álvaro Alzogaray, de Martínez de Oz, ¿sí? De Cavallo, es la vieja nueva derecha.